Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo de esta reflexión que traemos para ustedes, amados en Cristo, queridos amigos. Denme un minuto, tenemos aquí por alguna razón no estoy viendo. Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Espero que se esté oyendo adecuadamente. Perdón, tengo que hacer una prueba. Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, la verdad es que bueno, parece que ya está todo correcto. Denme un minuto, por favor. No estaba reconociendo el sonido que tenemos aquí, exprofeso, para... Así que, amados en Cristo, bienvenidos, buenos días a esta transmisión en vivo del mensaje de este domingo, un domingo en el cual estamos regresando luego de un tiempo en el que el Señor nos regaló con un espacio. Diría un conocido mío, hermano en Cristo, amigo de hace muchos años, Plinio, si ahí llegas a ver el mensaje, tú sabes cuánto se te estima, hermano en Cristo. Y decía, no sé si merezco las vacaciones, pero vaya que sí las necesitaba. Así que nos tomamos unas semanas de asueto ministerialmente, también porque había que hacer un alto en el camino, una pausa, así como luego el Señor nos enseña, lo hacen incluso los grandes directores de orquesta, ¿verdad? O los grandes directores de compañías multinacionales que están en todo el planeta y que tienen una tremenda responsabilidad. No pueden estar todo el tiempo al 110, al 120% de su ritmo sin parar ningún minuto. Y la verdad es que durante todo el 2020 y parte del final del 2019 no tomé un solo día de descanso, ni en la actividad del marketplace o secular, ni en la actividad ministerial. Así que, clamando al Señor, Él me dio autorización, por decirlo así, de tomarme un espacio. Fueron 3 semanas, aunque estuve compartiendo algunos devocionales con ustedes, algunos mensajes, por supuesto, muy cortos. No lo estuve haciendo los domingos, pero también sí tomé un tiempo de vacaciones para estar acá en casa y restablecer algunas situaciones, revisar otras interiormente, íntimamente, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con mi amada esposa, con la familia, que se han presentado muchas situaciones también familiares que requerían atención y que no puedo decir que están completamente resueltas, pero que las hemos venido orando, que las hemos venido profundizando y sobre todo las hemos venido poniendo en manos de Dios, que es lo más importante. Y sin más, amados, vamos a entrar en este mensaje de esta mañana. Así que bienvenidos a esta casa, la casa de Dios, reino de Dios, ministerios. Soy su hermano, algunos me dicen paz, pastor, brother, varón, porque así me refiero, ya lo he comentado, a los hombres de Dios que se han consagrado y que se han comprometido con Cristo, con la transformación, con la koinonía y la metanoia que Dios hace en un proceso. Yo de corazón te tiendo la mano, te abro los brazos y te recibo. En el amor del Señor, bienvenidos. Reciban este mensaje y si estás ya viéndonos, compártelo.
comparte la liga, invita gente, tanto aquí, en esta página, en Facebook, PS Jorge Macías Benítez, como en la página de los ministerios, Reino de Dios Ministerios. La pueden encontrar como @Reino de Dios con número 5, Ministerios, todo junto. Pero también la pueden encontrar, amados, en YouTube, porque también transmitimos en línea a través de YouTube, en el perfil del pastor Jorge Macías Benítez, donde también se está transmitiendo simultáneamente en vivo en todos estos lugares, además de Twitter vía Periscope. Así que a todos, bienvenidos y buenos días. Que el Señor nos lleve, y así me pongo en sus manos esta mañana con este mensaje. Jericó. Ubiquemos esta ciudad que fue la primera ciudad que se encontró el pueblo de Dios luego de atravesar el Jordán. En el tiempo del Antiguo Testamento, Jericó fue un lugar geográfico de un suceso impresionante. La instrucción que Dios le dio a Josué rompió todo paradigma. Describe perfectamente la palabra de Dios como fue el mismo ángel del Señor, Cristo pues, quien se le manifestó, se le presentó a Josué y le dio esas tan increíbles, inusitadas, distintas instrucciones al respecto de cómo derrotar a Jericó y para ello derrumbar las murallas, dando vueltas alrededor de las murallas durante 7 días y el último día 7 vueltas y en la última gritar, ¿verdad? Una manera rara de hacerlo. Pero también, si hablásemos de lo que nos habla en Marcos, en el Nuevo Testamento, ya hay un ciego que aparece en un relato ahí en el Evangelio de Marcos. Ese ciego llevaba por nombre Bartimeo. Y suceden varias cosas a la vista de todos los discípulos ahí en esa porción en Marcos. El fundamento también lo podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 20, versículos 29 al 34. Mateo, capítulo 20, versículos 29 al 34, donde la palabra de Dios nos dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Estaba rodeado de una multitud, amén, Jesús. Estaba rodeado de sus discípulos primero, es decir, su primer círculo alrededor eran sus propios discípulos. El segundo círculo era la gran multitud que ya le seguía. ¿Sabes? Cualquier ser humano suele preocuparse muy poco por las necesidades de otro. Y en este caso concreto de esta descripción que vemos ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículos 29 hasta el 34, hasta se molestó esta multitud, aún los discípulos de Jesús, con los gritos de estos 2 ciegos. Y él hacía un escándalo, gritaban, con tal de ser atendidos por Jesús. El maestro no se dirige a ellos, no se dirige concretamente a Bartimeo. Al contrario, pide que se lo traigan. Ya hablo aquí de Marcos.
no necesariamente de Mateo. Pero pide que se lo traigan, lo dice de diferente manera en Mateo de la manera que lo dice en Marcos. Porque en Mateo habla de 2, en Marcos habla de 1, no importa, pero es el mismo evento. Pero él no acude al llamado del ciego, pide que se lo traigan. Y el ciego tiene que hacer su propio esfuerzo para ser atendido por Jesús. Luego surge una pregunta extraña, del menos esperado, de Jesús mismo. Un milagro evidente se manifiesta. Y luego, hasta el más molesto de los que estaban alrededor de él, primero nuevamente su círculo de discípulos y luego toda esa multitud, estaban sorprendidos, agradecidos y dando gloria a Dios por lo que acababan de presenciar. Y cada uno de estos sucesos, queridos amigos, amados en Cristo, tienen una enseñanza en particular. Hay un propósito de Dios en ese momento y para la posteridad, para la historia, para estos tiempos también, al respecto de eso que estaba sucediendo y que fueron testigos aquellas personas que rodeaban a Jesús, primero sus discípulos y luego esa gran multitud al respecto de estos dos ciegos, clamando porque Jesús volteara a verlos, los atendiera. Hay una enseñanza en particular en cada uno de los hechos que aquí suceden. Porque así como tú o yo, seguro yo, no puedo decirlo por ti, cada quien lo tendrá que decir por sí mismo, sigo a Jesús. Ojalá tú también estés siguiendo a Jesús. Por alguna razón. Así también habrá otros alrededor nuestro, alrededor tuyo, o tú mismo, que estén buscando, o buscando concretamente a Cristo, por sus propios motivos, por tus propios motivos, por tus propias necesidades, por esta ansiedad, por esta desesperación, por esta falta de esperanza, por esta falta de propósito, por esta falta de motivación de la que hablaba apenas en la reflexión devocional unos minutos atrás, que ya está publicada. El video ahí en mi muro en Facebook, en la página René de Dios 5 Ministerios, también en Facebook o en mi perfil en YouTube, Pastor Jorge Macías Benítez. En cualquiera de esos lugares pueden encontrar ya el video. ¿Qué te mueve a estar buscando algo o alguien o algunos que cambien tu situación o al menos tu sensación, tu percepción actual? Que no te motiva. Al contrario, que te estresa, que te hace que te sientes, que te paralices. Yo le llamo el síndrome del sopilote estreñido, y perdón por la expresión, la parálisis del análisis. En vez de ponerte en manos de Dios y ponerte también en movimiento junto con ello, amados. Dios es lo suficientemente capaz de atender la necesidad de quien sea, de cada uno de nosotros. Recibe este mensaje. Invita a que la gente lo escuche y lo reciba. Es un mensaje muy actual, créemelo. En este fundamento en Mateo, en el capítulo 20, versículos 29 y hasta el 34. Pero fíjate, si vamos a Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 y hasta el 52, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Es la misma historia del fundamento del mensaje de esta mañana en Mateo capítulo 20, versículo 29 y el 34, solo que escrita o impactada por el Espíritu Santo en el corazón de Marcos. Lo describe de otra manera. Aquí sí habla con precisión de que hablaba de Bartimeo, que uno de los dos que menciona en Mateo, uno de ellos era Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. No fue él, se paró y mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ciego, siguiendo, seguramente las voces, o seguramente la voz del Señor, o solo su presencia que se sentía. Confió y se dirigió a él y fue a Jesús. Versículo 51. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Vaya pregunta, ¿no? ¿Que no era evidente que estaba ciego? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra del Señor. Quiero que observes. Amén. ¿No te parece que ese día hubo 2 milagros semejantes de sanidad? Y que estos 2 escritores, inspirados por el Espíritu Santo, claro, Marcos y Mateo, describieron el mismo acontecimiento, pero de forma distinta? ¿Por qué? Porque como individuos percibimos y discernimos lo que Dios nos entrega de forma distinta. Jesús conocía, por supuesto, la necesidad de Bartimeo. Era obvio que estaba ciego. Entonces, ¿por qué le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Si Jesús te preguntara en este momento: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le responderías? Te estás encontrando en este momento con Jesús, con Cristo, el Hijo de Dios. Y tú le has estado llamando, has estado clamando desesperadamente con todo tu corazón: Jesús, Jesús, sáname. Y Él se para, hace una pausa, como esta que yo hice en estas semanas, se voltea contigo y Cristo mismo te dice: ¿qué quieres que haga por ti? En una pregunta. ¿Qué le responderías? Bartimeo estaba ciego. Estos 2, conforme a Mateo, estaban ciegos. ¿Qué tipo de ceguera necesitas que Dios sane en tu vida? Sí, ¿escuchaste bien? ¿Qué tipo de ceguera necesitas, o necesito pues, que Dios sane en nuestras vidas? Anótala. En el nombre de Jesús te lo pido. Otra más. ¿Qué aprendemos del carácter de Bartimeo? Clamaba y clamaba y clamaba hasta que Jesús se detuvo y le mandó a llamar. ¿Qué aprendemos del carácter perseverante de Bartimeo? Última pregunta. ¿En qué momento el ciego demostró su fe? ¿En qué momento lo hizo? De todo eso el Señor va a profundizar hoy. Pero yo te hago una observación muy importante. Fíjate cómo cierra en el versículo 52, cuando acaba este relato, aquí en Marcos, en el capítulo 10, versículo 52. ¿Qué le dijo Jesús al final? Uno esperaría que le dijera: vete, tu fe te ha devuelto la vista. ¿No? Pues no. Le dijo: vete,
tu fe te ha salvado. Y una vez que lo salvó, recobró la vista. ¡Wow! Yo no sé qué tipo de ceguera hoy no nos está dejando ver, me incluyo, alguna bendición de Dios, algún propósito de Dios, la dirección de Dios, los pasos que tenemos que seguir. Pero hay una ceguera en nosotros, al menos espiritual, o emocional, o almática, o mental, o todas juntas, o una combinación de estas. Y lo que te está dando en el versículo 52 es la clave: fe. Y hasta que no tuvo y manifestó esa fe, Bartimeo, clamando a Cristo, hasta que le hiciera caso, hasta que el Señor le llamó, pero además le obedeció y se dirigió a él, y Cristo le dijo: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Amados, el título del mensaje del Señor en esta mañana del domingo 17 de enero de este año del Señor 2021 es una exclamación de fe. Una exclamación de fe. Vamos a entrar en un tiempo, amados, clamando para que el Señor nos dé dirección en un tiempo precioso de oración. Clamo al Señor para que nos permita, amados, nos permita Él entrar en su presencia en esta oración que vamos a llevar ahora. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Un tiempo, Señor, en el que anhelamos con todo nuestro corazón recibir de ti visión. Que nos quites ceguera, Señor. Tenemos áreas de nuestro corazón muy internamente, muy adentro de nosotros, espiritualmente, que nos tiene ciegos, desanimados, quizá desesperados, frustrados, estresados, en estado de ansiedad quizá, o sin motivación simplemente, porque no tenemos propósito, porque algunos no tienen propósito, o muchos quizá, o muchas. Y estamos clamando, así como estos dos ciegos que relata Mateo, o Bartimeo, como lo relata Marcos, que clamaba a voz en cuello: Jesús, Jesús, sáname. ¿De qué manera lo estamos haciendo nosotros, Señor? ¿Con nuestro corazón? ¿De qué manera estamos clamando a ti, Señor? Pon en nosotros, Padre mío, pon en nosotros Cristo, Señor, mi Señor. Pon en nosotros, mi dulce Espíritu Santo, el querer como el hacer en nosotros, en nuestros corazones. Inúndanos, habita en nosotros, mi dulce Espíritu Santo, para que entonces tengamos esta coinonía contigo. Contigo, mi Señor Jesús, contigo, Abba, Papito. Y deposites en nosotros fe. Decías tú y dices en tu palabra, como un grano de mostaza, aunque sea, y las montañas se moverán. Para que dejemos de ser ciegos en esas áreas de nuestro espíritu y o de nuestro corazón y o de nuestra mente y o de nuestras emociones y o de nuestra alma. Que nos permita ver, Señor, lo que no hemos visto. Así como me decías a mí ayer: hijo, da gracias,
porque te he llenado de bendiciones, tanto que eres instrumento de apoyo, de acompañamiento, de ayuda, de bendición para muchos, tanto materialmente, pero sobre todo espiritualmente. Y deja de hacer eso que has venido haciendo. Perdóname, Señor. Es nuestro clamor como cuerpo de Cristo, pero también para quienes lo estén acompañando, lo vayan a hacer después, para quienes están acá con nosotros, para que compartan este mensaje. Y oh tú, Señor mío y Dios mío, amado Jesús, mi Señor y Salvador, dulce Espíritu Santo, nos des visión, nos des vista, nos quites esa ceguera espiritual y nos lleves en la dirección y en los pasos, así como lo dijiste, impactaste en mi corazón, tras las pisadas de Jesús. ¿Qué es lo que anhelamos con todo el corazón, Señor? Ese es el anhelo en mi corazón. Te lo pido, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Ceguera espiritual. ¿Sabes? Eso paraliza al mundo en este tiempo. Adelita preciosa, mi suegra, mi mami, Dios te bendice. No dejes de estar con nosotros. Comparte también esto con quienes lo necesitan. Ceguera espiritual. Podría hablar también de sordera, ¿verdad? Porque Dios ha estado tocando durante todo el 2020 y sigue. Porque cuando todo el mundo pensó que ya se acababa, ¿qué creen? Vuelve a repuntar, ¿verdad? Y otra vez todo el mundo a sus casas. Pero bueno, hoy hablaremos de ceguera, que fue lo que el Señor puso en mi corazón. Ceguera espiritual. Mateo en el capítulo 13, versículos 14 y 15 dice: oiréis, pero no entenderéis. Repito, oiréis, pero no entenderéis. Miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. Palabra de Dios. ¡Wow! Yo no sé si tú te das cuenta, amado, de lo que te está diciendo aquí el Señor, ¿eh? Pero es tremenda la palabra, amén, que el Señor nos acaba de dar. Es tremenda la palabra que el Señor nos acaba de dar. Es tremenda. Es tremenda, amados. Solo el pensar en que el Señor nos hable, nos exhorte, diría yo más bien, de esta manera, con esta porción de su palabra, llama la atención fuertemente. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Oirás, pero no vas a entender.
Verás, pero no vas a poder ver, porque se ha embotado el corazón. No te habla de la mente, te habla del corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. Habla claro, espiritualmente, amado. Porque, amados en Cristo, queridos amigos, la ceguera espiritual es una dimensión de la naturaleza humana caída, a causa de la cual la humanidad en lo general se encuentra completamente incapacitada para poder comprender y mucho menos discernir en el espíritu las verdades espirituales y aceptarlas como fe salvadora, tal cual se lo dijo a Bartimeo en Marcos en el capítulo 10, versículo 52. Que su fe lo había salvado y que por eso le había recuperado la vista. No recuperó la vista sin antes haber manifestado su fe. ¿Cómo manifestó su fe? Obedeciendo a Cristo. Porque Cristo no se dirigió a él, le mandó a hablar y Bartimeo aventó su capa, describe la palabra de Dios, se paró y no describe la palabra de Dios cómo fue que llegó a Cristo, pero de alguna manera, ciego y todo, llegó a donde estaba el maestro. Y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y luego dice, y enseguida, después, recibió la vista. Hoy, la humanidad, por esta ceguera espiritual, se encuentra completamente incapacitada para poder comprender y mucho menos discernir estas verdades espirituales y aceptarlas como esta fe salvadora que Bartimeo, aquí en Marcos, en el capítulo 10, versículo 52, mostró. ¿Eso qué quiere decir? Que hay rebeldía. Que hay rebeldía espiritual. Porque el Señor te dice una cosa y tú vas para otro lado. Porque el Señor te dice una cosa y tú no le obedeces. Porque estamos siendo necios. Estamos siendo necios, amados. Por más fuerte que se escuche, estamos siendo necios como humanidad, testarudos. Esta ceguera espiritual es la enfermedad central en este tiempo. Por no hablar de la sordera, ¿verdad? Como ya les comenté, y que está perfectamente claro en esa porción bíblica que están viendo en la pantalla ahora mismo, ahí en Mateo, en el capítulo 13, versículos 14 y 15. Ceguera y sordera, pero hoy hablaremos de la ceguera. Estas son las enfermedades esenciales en este tiempo del Señor. Y algo natural en el ser humano además, que es soberbio por naturaleza, engreído, y que forma parte de la naturaleza caída del hombre como raza desde nuestro nacimiento y desde ese pecado original en el huerto del Edén. Amados, debemos comprender que hay cosas que no podemos entender. Porque, ¿sabes? A Dios no hay que entenderle, solo tenemos que creerle. Pero para creerle tenemos que escucharle, y para escucharle tenemos que buscarle. Así que, ¿lo estás buscando? Yo no te pido más que eso, en el nombre de Jesús, que lo busques lo más seguido que puedas. Y no te digo todos los días, no, te digo varias veces en el día, todos los días, aunque sea por minutos al principio. Pregúntale por lo menos, aunque parezcas un loquito, pregúntale, Señor, ¿qué hago? En el nombre de Jesús, muéstrame, Señor. Dime hacia dónde, dime qué hago, dime para dónde me dirijo. Dame discernimiento, Señor. Hablo espiritualmente, no entendimiento. Primero discernir, tal cual lo hizo Salomón en la primera carta de los Reyes, en el capítulo 10.
Te puede resultar incomprensible porque las cosas de Dios son locura para el hombre. Así lo dice su palabra, no lo digo yo. Pero esta naturaleza humana es una incapacidad ante el diseño de Dios. Oh, sí, somos hechura de Dios, somos diseño de Dios, y por eso luego no comprendemos muchas de las cosas que Él hace y del cómo somos y del cómo pasan las cosas en nuestra vida. Pero en ocasiones le echamos la culpa a Dios y resulta que es consecuencia de nuestras propias decisiones en nuestro libre albedrío que Él nos dio. El hombre se esconde naturalmente tras una razón que considera soberana, ese libre albedrío. Pero no se da cuenta que en realidad se está esclavizando a sus pensamientos y con ello está siendo soberbio al hacerse como Dios. Porque no se mueve ni un pelo de tu cabeza si Dios no es el que lo tiene en su voluntad, ni siquiera la hoja de un árbol. Ahora sí, eres ese tipo de persona que no lo vas a creer si no lo ves y si no está documentado como un buen científico. Yo por estudios tengo varios estudios, pero bueno, ingeniero, ciencias de la computación, estudios de negocio y otras linduras que no me sirven. Y yo se lo dije al Señor cuando empecé a servirle, todo eso no me sirve para nada. Bueno, eso pensé. Años después me dijo, tú creías que no iba a servir. Pero ahora que me conoces y que también te he mostrado mis diseños, primero en su presencia y luego me los ha confirmado en su palabra, muchas de las cuales partes son rema para mi vida, claro que sirven. Pero para el propósito de Él, no para el mío, para que se cumpla su voluntad, no la mía. Y entonces, supremamente, y es el acto supremo del razonamiento, tuve que reconocer que hay cosas que sencillamente no puedo explicar, pero que creo. Y al respecto de Dios, pude llegar a esa conclusión. A Dios no es necesario comprenderlo ni entenderlo, solo hay que creerle. Solo hay que creerle. Y cuando ello ocurre, cuando reconoces este limitante humana tuya, en donde Dios es mucho más de lo que siquiera puedes entender o pensar, es mucho más allá de eso, dice la palabra de Dios misma, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son mucho más altos que los tuyos, lo dice la palabra de Dios, amén. ¿Cómo comprender a un Dios, a Dios que creó el universo que nosotros no podemos comprender? Vamos, no hemos más que llegado a la luna como hombres. De nuestro sistema, bueno, nuestro sistema no es nuestro. Del sistema solar, en el cual vivimos en uno de los planetas de ese sistema, el tercero en orden, Mercurio, Venus, Tierra, ¿verdad? Es el tercero en orden. Solo conocemos nuestra luna, solo hemos podido, unos cuantos humanos, contados. Y pretendemos conocer a un Dios que creó todo el universo. El sistema solar está en una galaxia conocida como la Vía Láctea, pero en una galaxia que es parte de miles de millones de galaxias conocidas como la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es un conglomerado de miles de millones de galaxias, de miles de millones de otras, muchas, que se encuentran y que componen el universo. Que hasta donde se midió la última vez,
medía 14,000 millones de años luz de diámetro. De diámetro. Pero resulta que no es plana, ¿no? Es multidimensional, como la mente de Dios. Y se sigue expandiendo además. Así que la mente, el corazón, el espíritu, Cristo mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo, siguen expandiéndose. Están en continuo movimiento. ¿Y nosotros pretendemos entender eso? Hombre, mejor solo creamos lo que nos dice. Esa es mi invitación, ¿no? Entremos en este terreno de la naturaleza sobrenatural del conocimiento, con C mayúscula, de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice precisamente en el libro previo a Mateo, que es el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Ahí te dice con toda claridad, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero no hablaba del conocimiento del hombre, hablaba del conocimiento de Dios. Porque también le dijo en ese mismo libro, y nada haré sin revelarlo primero a mis siervos los profetas. Y ahí tienes al hombre moderno, incluyendo a los cristianos de hoy, muchos de ellos diciendo que ya no hay profetas en este tiempo, cuando su palabra dice que nada hará sin revelarlo primero a sus siervos los profetas. ¿Cuál es nuestra ceguera espiritual? Yo tengo varias, ¿eh? Sí, soy pastor. Sí, soy siervo de Dios. Comprometido. Creo que es evidente. Pero no por eso perfecto, por Dios. ¿Cómo va a ser perfecto? Soy muy imperfecto. Pero estoy consciente de mi imperfección. Y estoy comprometido con la transformación que Dios quiere hacer en mí. Y por eso sé que la única manera de tener conocimiento de Dios es permanecer en comunión, en coinonía con Él, para que esa metanoia, que es la transformación de la que estamos hablando, ocurra. Oh amado, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón anhelo que esto que está el Señor hablando fuertemente, como ves, muy fuertemente, lo estés recibiendo. Lo anhelo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y entonces sustituyes el valor de la verdad por el de la búsqueda de la verdad. Y entonces de la sinceridad. ¿Capichi? Vas a hacer entonces, si verdaderamente buscas a Dios con todo tu corazón, buscas tu comunión con Dios todos los días, vas a sustituir el valor de la verdad por el de la búsqueda de la verdad todos los días. Porque no se trata de tu verdad, no se trata de lo que tú entiendes, que es lo que le pasa a mucha gente hoy. Si lo entienden, dicen, eso es Dios. Pero si ya no lo entienden, si ya no lo comprenden, si su cabeza no les da, dicen, eso no puede venir de Dios. ¿Por qué no? ¿Que no es Dios es el Dios de los imposibles? ¿Que no Dios es el Dios de lo sobrenatural? ¿Que no Dios es el Dios de los milagros todavía? Yo soy instrumento de eso, ¿eh? Y muchos que conozco. Y te puedo dar los testimonios y dar los nombres de la gente que lo pueden atestiguar, no solo al haberme usado a mí, sino haber usado a muchos que conozco.
Porque es la gracia de Dios, es Él el que lo hace, nosotros somos meros instrumentos de esa gracia. Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes y reconocer que sin Él nada somos el guante, hombre. Este cuerpo, el tuyo, el mío, el de quien sea, no es más que el recipiente de la voluntad de Él. Claro, nos dio libre albedrío para hacer algo con este cuerpo. Y ese cuerpo también es mente. Y ese cuerpo también es nervios, emociones, músculos, tendones, huesos. ¿Qué estás haciendo con la vasija que te entregó? ¿La has venido preparando para recibir el vino nuevo que Dios te quiere entregar? Que es el mismo Espíritu Santo. No hagas de este entendimiento de la palabra conocimiento de Dios, porque son dos cosas distintas, ¿eh? Te lo vuelvo a decir. No creas que porque te sabes la Biblia de memoria, o muchas partes de la Escritura te las puedes decir de memoria, te hace tener conocimiento de Dios, porque no es así. En todo caso conoces la Escritura, pero eso no te hace conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es tener una relación con Él. Y la única manera de tener una relación con Él es buscarlo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y obedecerlo. Para explicar de una forma más simple la ceguera espiritual, podemos decir que no es ver la vida como Dios la ve. Y entonces, el discernimiento espiritual se manifiesta en tu vida. Porque aunque no lo entiendes, en tu corazón sabes que es de Dios lo que estás escuchando, o viendo, o percibiendo. Porque ya no lo haces con los ojos y los oídos espirituales, sino con el Espíritu mismo que habita en ti ya. Y entonces habrás sido bautizado en el Espíritu Santo también, no solo en agua. Es la misericordia de Dios la que imparte vida y luz espiritual. Y sin ello, nadie es capaz de comprender y mucho menos de discernir las verdades del Evangelio, Evangelion, las buenas nuevas del reino de Dios, que solo pueden ser recibidas espiritualmente. Y en la palabra de Dios existen numerosas referencias que nos hablan y exponen la ceguera espiritual y también a que únicamente Dios puede iluminarnos para desprendernos de esa ceguera espiritual. Este diseño sobrenatural de Dios solamente es posible aplicarlo a nuestra vida personal cuando somos plenamente conscientes de nuestra particular ceguera, de en dónde estamos siendo ciegos. Y si no lo crees, mira lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: el hombre no acepta naturalmente las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él y no las puede entender porque solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Amén. Palabra del Señor. Wow. Sí, yo sé, amados, es palabra dura.
Es palabra dura, yo lo sé. Ahora, gran parte de la humanidad y aún de los hijos de Dios, de quienes se manifiestan cristianos. Palabra que viene de dos vocablos griegos, Cristos, anos, pequeños Cristos, algo así como, ¿cómo te lo digo sin que suene ofensivo? Como pequeñas copias de Cristo, como comportamiento de Cristo, esa es la idea en esto. La mayoría no somos conscientes de en dónde estamos siendo ciegos o sordos, pero en este caso estamos hablando de ceguera espiritualmente. Y aún creen o creemos que estamos en el camino correcto y que por ello esa enfermedad espiritual no es mía, no es para mí, es para otros el mensaje. Y sin embargo hay síntomas que si los analizamos o al menos los identificamos con toda sinceridad, siendo completamente honestos y transparentes con nosotros mismos, podemos darnos cuenta de nuestra equivocación y de que hemos venido viviendo equivocadamente. Así que vamos a profundizar, vamos a excavar, digging se dice en inglés, un poquito más. Un poquito más. Mira lo que te dice Isaías en el capítulo 43, versículo 8. Isaías capítulo 43, versículo 8. Ya hablaba de entonces de esto. Mira. Hagan venir a mi pueblo que tiene ojos pero está ciego. Y tiene oídos pero está sordo. Palabra de Dios. Y no quiero decir amén porque justo de lo que se trata es de que ya no sea sordo y ya no sea ciego espiritualmente. Pero es palabra de Dios. Isaías ya escribía de esto porque Dios le estaba hablando, el Espíritu Santo le estaba hablando de esto. La ceguera espiritual consiste en estar completamente ciegos a los estatutos, a los mandamientos, a la voluntad y propósito de Dios para tu vida. Y esta ceguera es más que evidente en las personas que aún no han entregado sus vidas a Dios, pero no estamos exentos quienes ya le entregamos nuestra vida a Dios, ¿eh? ¿O sí? Entre los cristosanos, entre los cristianos, habemos muchos, todos, que tenemos áreas de ceguera espiritual y de sordera espiritual, pero hoy estamos hablando de ceguera espiritual. Nadie se salva. Porque no hay un justo ni a un uno, dice también la palabra de Dios. Porque quien nos justifica es Cristo precisamente. Pero eso no nos exime de admitir que estamos pecando, que estamos siendo necios, que estamos siendo soberbios al no reconocer en dónde estamos siendo ciegos y clamar a Dios. Así como Bartimeo, ahí en Marcos en el capítulo 10, Señor, Señor, sáname. Y lamentablemente, el pueblo de Cristo también puede verse envuelto en esta ceguera todo el tiempo, en algún tipo de ceguera. ¿Cuál es la tuya? Yo sé cuáles son las mías, o al menos algunas. Seguramente habrá más en el camino. Y así como el rey David en los Salmos decía, Señor, circuncida mi corazón. Clamo al Señor todos los días. Ahora tendré que clamar para que también me sane de la ceguera y de la sordera espiritual. Porque cuando una persona no ve la vida de la misma manera que Dios, cuando somos insensibles a su palabra, cuando somos insensibles a las cosas espirituales,
Cuando comenzamos a pecar una vez y otra vez y otra vez, al principio sin darnos cuenta y luego hasta deliberadamente, allí hay ceguera espiritual. Aunque seamos cristianos. Sin embargo, hay esperanza. Porque servimos a Dios, lleno de misericordia, perdonador de pecados, y que todas las noches toca a la puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y hasta el 22 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, versículo 20 de Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y me detengo. No dice y entraré, dice entraré a él, le hace adentro de ti. Y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjate la promesa, amén. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí sí habla la congregación, el cuerpo de Cristo todo. Esto es Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y hasta el 22. Él perdona multitud de pecados. Y todas las noches toca esa puerta. No en las mañanas, esa te toca a ti, pero Él todas las noches toca esa puerta. Hay un refrán en toda Latinoamérica que dice esto: no hay peor ciego que el que no quiere ver. A lo largo de mi vida he estudiado un montón de disciplinas y de teorías y de ciencia de hombre, que permite Dios, claro. Entre ellas la programación neurolingüística, o PNL, conocida como PNL. La programación neurolingüística, habla al menos de 3 estados en los que puede estar almática, emocional y mentalmente un hombre. Primer estado, sé que sé. Es decir, tienes plena conciencia de lo que sabes. Segundo estado, sé que no sé. Es decir, la persona que tiene conciencia también de lo que no sabe, de lo que no ha estudiado, de lo que no es de su conocimiento, de que no sabe de ciertas cosas, ¿no? Porque si me preguntas de astrofísica, pues yo no conozco ni jota de astrofísica, ¿no? Tengo una prima que es doctora en astrofísica, trabajó hasta en la NASA, ahora ya vive acá en México, ya regresó. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Tercer estado, al menos 3. Cuando no sé que no sé. Ups. Todos, amados, escucha, amigo amado en Cristo, absolutamente todos tenemos áreas de nuestra presencia, de nuestra existencia, en donde sabemos que sabemos, en donde sabemos que no sabemos,
y en donde no sabemos que no sabemos. Y ahí sí estamos en el hoyo. Porque cuando no sabemos que no sabemos, pues tenemos que asegurar que siempre haya junto a nosotros alguien leal que nos diga lo que no sabemos porque Él sí lo sabe. Pero hay uno, y solo uno, que sabe, Él no sabe que no sabe de todos. Sí, es Dios. Él sabe en dónde somos ciegos. Él sabe lo que no sabemos de todos. Así que podemos evitar caer en eso. Ese fue el problema de los fariseos. Hay fariseos en este tiempo. Pero en el tiempo de Jesús se indignaron cuando Jesús les insinuó que estaban ciegos. Porque los fariseos no querían ver ni enfrentar la verdad. De hecho, nunca lo reconocieron. Estaba frente a ellos la verdad. Escuchaban la verdad, veían la verdad, eran testigos de los milagros. Pero decían, no, no es cierto. No, no es cierto. Además, testarudos, necios, soberbios. Porque eso implicaba sacarlos de su zona de confort. Quizá también es por eso que no nos hemos movido, ¿verdad? Voy a generalizar. Pero Él sigue tocando la puerta, así como les acabo de compartir en Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y al 22, ¿verdad? Los fariseos tenían delante de ellos evidencias más que contundentes para creer en el Hijo de Dios. Y sin embargo, se negaron a aceptar la realidad y conocer la verdad. Y eso los colocó en una posición peor a la que estaba Bartimeo, el ciego de la historia, ahí en Marcos 10. Porque ellos veían a Jesús, no es que estuvieran ciegos, pero se negaban a creer en Jesús. Se negaban a escuchar a Jesús. Se negaban a recibir lo que Jesús les estaba diciendo. Decidieron ser ciegos. Ellos no eran ciegos, decidieron ser ciegos. Fueron soberbios, fueron murmuradores. Peor de los pecados, la soberbia. No es que haya uno más grande y otro menor, pero aborrece Dios la soberbia, la mentira, la acusación y la murmuración. Este mensaje lo tienes que compartir, amado en Cristo, querido amigo. Este mensaje, yo sé que se los digo cada vez que comparto, pero compartan estos mensajes. Porque a mí el Señor me invitó a preparar, me llamó a preparar a la novia. Y la novia, se supone, ya son los cristianos comprometidos. Te estoy invitando que si no crees en Cristo, busques a Dios. Que tengas tu encuentro personal, pero que luego te dejes preparar, te dejes transformar. Y eso no va a ocurrir si tú no tienes comunión con Dios, y no la vas a tener si no la buscas todos los días. A mí me llamó a preparar a la novia. Háblame, búscame, mis datos están ahí, hasta mi celular está en la página de internet. Mi WhatsApp en la página de Reino de Dios Ministerios, ahí en Facebook. Ya no permanezcas ciego, toma decisiones distintas de las que hicieron los fariseos. Hay síntomas de la ceguera espiritual. Primero, la búsqueda de ganancias personales. Ocurre en la iglesia, ocurre en el cuerpo de Cristo. No en términos económicos quizá, pero aquel que dice, llevo 10 años en la iglesia y todavía no soy líder de nada. ¿Cuándo me van a ser líder de, no sé, del ministerio que se te ocurra? Que por cierto, la palabra de Dios no habla de ministerios, Habla de oficios.
Los 5 oficios del manto de Cristo: apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Eso es lo que habla la palabra de Dios. No habla de ministerios. Cuando la persona está cegada por ese carácter, por esa ambición acerca de cómo le van a afectar las cosas o cómo puede sacar mayor provecho de ellas, tanto en lo espiritual como en lo material, está buscando ganancia personal. No le está importando lo demás, está pensando en él nada más o en ella. Si un día te preguntas, ¿qué voy a ganar o perder si hago esto o aquello? ¿Qué crees? Estás en un grave peligro de ceguera espiritual. Estás siendo soberbio. Estás siendo pretencioso. Estás siendo ambicioso. No digo que sea malo ser anhelante, que es distinto de ser ambicioso. Porque los santos de Dios, los apartados para Dios, sí podemos ser anhelantes de la revelación y la comunión, de la comunión y la revelación de Dios. Pero eso es muy diferente de tener la ambición de estar en sitios privilegiados, aunque Timoteo 5 sí habla de eso. Qué buena obra es aspirar al obispado, dice. Pero dice aspirar, anhelar santamente. Esa es una posición de liderazgo. Pero luego pone las características que debe tener un obispo: irreprensible en su carácter, líder en su casa, que sus hijos lo obedezcan, que son muchas. Luego iremos a otras, no la enseñanza hoy. ¡Auch! Digo yo mismo, ¿eh? No crean que no tengo callitos, los tengo. Segunda síntoma: el celo religioso exagerado, exacerbado. Tenemos conciencia de que tener especial celo por algo no prueba necesariamente que ese algo sea correcto. Mira, amado, conozco de todo. Cristianos que no toman una gota de nada. No te estoy hablando de ron, te estoy hablando de vino tinto, vino de mesa. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Europa o a Sudamérica, es común comer con vino en la mesa. Eso yo lo hago, no todos los días, pero sí los fines de semana, porque ese fue algo que estuvo en mi educación en casa. Claro, si enfrente hay alguien que tiene problemas con la bebida, pues no lo hago, ¿verdad? Y la otra es, pues no hasta perder el control, porque el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo también. La última dimensión es el fruto del Espíritu, por cierto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, dominio propio. Qué curioso que el dominio propio venga después de la fe, que es fruto del Espíritu también. ¿Capichi? Nuestro celo puede ser en sí mismo algo que nos ciega, que no nos permite contemplar el entorno de una determinada situación, sino que solamente apreciamos lo que pensamos que es mejor, sin ningún tipo de consideraciones, e incluso a veces sin atender opiniones ajenas e imparciales. El fanatismo religioso. Déjame de platicarte de dónde viene la palabra fanático. Viene del latín fanum, que significa templo. Qué curioso, ¿no? ¿Saben quién eran los fanum? Los que protegían el templo. Porque había quienes protegían el templo. Así como había sacerdotes, había quienes se quedaban a proteger el templo.
Pero la exageración en ello te hace un fanático. Adquirió posteriormente el sentido de una intemperancia desmedida en defensa de la fe, para hacerla religión. Y la fe y la religión son cosas distintas, amado. La fe y la religión son cosas distintas, amado. La religión te llena de reglas. Y Cristo no nos vino a hablar de una religión, porque entonces todos seríamos hebreos de religión judía. Él no vino a hablar de eso. Él vino a hablar del reino de Dios. Y a dar la oportunidad de que no solo el pueblo escogido, sino también que los que no eran del pueblo escogido, como tú y como yo, y eso gracias al ministerio de Saulo de Tarso, recibimos la oportunidad de ser injertados en la cepa. Para vivir la fe del reino de Dios. Y entonces ser hijos de Dios. La diferencia entre una persona de fe y una persona fanática, entonces, es el hecho de que la persona de fe ve esta como un medio para aprender y salvarse. Y el fanático lo ve como religión. Como algo institucional. Como una empresa, para ser más claro. También los fanáticos consideran que quienes piensan distinto de ellos son sus enemigos. Y ahí tienes entonces a muchos cristianos persiguiendo a otros cristianos solo porque son de denominación distinta, cuando la palabra de Dios tampoco habla de denominaciones. Eso fue creación del hombre. Son moveres del Espíritu. Conforme a los dones que el Espíritu Santo otorga a cada quien, como lo hizo con los reformadores, que es cuando empezaron a nacer las denominaciones, como los luteranos en Alemania, que son cristianos, pero que se apegan mucho a lo que dejó como herencia, por decirlo así, Martín Lutero. Pero son cristianos, o los presbiterianos, o los metodistas, más recientemente los evangélicos, los pentecostales, estos a partir de principios del siglo XIX, concretamente año 1906, calle de Azusa en la ciudad de Los Ángeles, California, por ese gran avivamiento. Ahí no se fundamentó, pero se consolidó el pentecostalismo, que luego llegó a México por el norte, por cierto, en Chihuahua, concretamente, en esa zona. Pero por eso es malo. Simplemente son manifestaciones del Espíritu. Claro, el hombre puede llevarlo a los extremos y el hombre equivocarse, pero la Biblia no habla de denominaciones. Habla de manifestaciones del Espíritu, habla del fruto del Espíritu, habla de dones del Espíritu, habla de operaciones del Espíritu, pero no de denominaciones. Ya en otro mensaje lo haremos de todo esto que acabo de decir. Hay efectos de esta ceguera espiritual, amados. Y puede sanarse. Hay efectos, pero puede sanarse. Porque si no la sanamos, jamás vamos a tener una fe
vívida, gozosa, real, manifiesta de las verdades del Evangelio del Reino. Y por ello, nuestra salvación espiritual no la vamos a gozar. ¿Capichi? Ahora, si no aceptas sinceramente esa parte en donde estamos siendo o donde estás siendo ciego espiritualmente, no vas a tener al alcance el arrepentimiento completo de todas tus acciones. No vas a perder la salvación, que quede claro, no estoy diciendo eso. Pero al no estar arrepentido, al no reconocer y arrepentirte delante del Señor, tú vas a tener carga en tu corazón. Ahí sí, carga en tu corazón, algo que te incomoda, algo que no te deja vivir en gozo. Y no vas a ver con claridad el mensaje que Cristo te quiere entregar, que te quiere comunicar, para vivir una mejor vida, para vivir más como cristiano, como un Cristo sano, como un pequeño Cristo. Amados, esta es una reflexión personal. Definitivamente, las personas verdaderamente ciegas espiritualmente son aquellas que creen únicamente lo que pueden ver. Y además, prefieren no ver nada. ¿Me estoy explicando? Les es evidente, así como a los fariseos, Cristo estaba ahí, los milagros estaban ahí, las manifestaciones estaban ahí, pero los fariseos decían que no era cierto. Cuando claramente las señales del Mesías prometido estaban ahí. Y deliberadamente prefirieron no ver nada. Decidieron ser ciegos espiritualmente. Miran el mundo que existe a su alrededor. ¿Ven las señales? 20. ¿Ven las señales? Pero se rehúsan a ver en el mismo cualquier orden o significado. En vez de ver a Dios hablándoles, se ponen a renegar de Dios. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no lo mandó? Lo que está haciendo es tocando a la puerta. Están a ciegas porque deciden estar ciegos. Imagínate eso. Están ciegos porque deciden serlo. Inclusive llegan a negar su vida antes que confesar su enfermedad. Prefieren seguir siendo ciegos antes que ser salvos. Hágame usted el favor. Prefieren seguir siendo ciegos antes que ser salvos. Yo no sé tú, amado en Cristo, querido amigo, yo eso no lo puedo entender. Sencillamente no lo puedo entender. Lo cual me recordó una historia, pero es demasiado larga como para compartirla ahorita, así que la compartiré en otro momento. Al respecto de un perro que aullaba y aullaba y aullaba, estaba acostado en la banqueta. Ya les contaré esa historia otro día. Y aullaba porque estaba acostado en un clavo. Y le dolía lo suficiente como para aullar, pero no lo suficiente como para moverse, levantarse y irse a otro lugar para que el clavo no le lastimara, ¿verdad? Así estamos. ¿Cómo recuperamos nuestra visión espiritual, amados? Claro que hay sanación. Primero,
tenemos que estar conscientes de nuestra enfermedad, tenemos que reconocer que somos ciegos espiritualmente en donde lo estamos siendo, y si no lo somos, clamemos al Señor: Señor, déjame ver en donde no estoy viendo o escuchando. Y luego clamemos, ya que tengamos claro: Señor, sáname de esa ceguera, de esa sordera. Porque reconocerlo es la mitad de la cura, o más de la mitad. Si sabes que estás padeciendo algún tipo de ceguera espiritual, no te niegues, acéptalo, humíllate ante la presencia de Dios, pídele, clama a Dios que te abra los ojos espirituales, que te abra todos los sentidos espirituales, para que puedas ver, para que puedas discernir en el Espíritu lo que Él tiene reservado para tu vida. Jeremías 29, versículo 11. Porque planes de bien y no de mal tengo para ti. No permitas que el enemigo te ponga una venda en los ojos y te robe tu salud espiritual. Abre tus ojos y muévete dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad divina y sobrenatural de Dios, y verás que Él va a cumplir sus propósitos para tu vida. Y así vas a poder andar en los caminos que Él ha marcado para ti. ¿Qué crees que va a pasar cuando suceda? Que aunque ese camino tenga dificultades, tenga tropiezos, tenga montañas, tenga desfiladeros, barrancos, ríos que atravesar, Él te va a ayudar, o hasta a veces lo va a hacer por ti, y tú vas a vivir en gozo. Entonces, esta es la única fórmula para la sanación espiritual: humillarte ante Dios, reconocer tu ceguera y pedirle a Él que sane tu vista espiritual y traiga luz a tu corazón, tal cual lo hizo Bartimeo ahí en Marcos 10, versículo 52. Y desde el 41, pues, pero hasta el 52. No hay otra fórmula, man. No hay otra fórmula. No hay atajos. Y retiro la palabra fórmula. No hay otro diseño de Dios más que ese. La visión espiritual es un milagro del cielo. Es un diseño de Dios que Dios te entrega, que Dios te revela. Quien verdaderamente tiene visión espiritual ha experimentado un milagro. Y ese es el fundamento de tu vida con el Señor. Y entonces todo lo que suceda a partir de ahí brota de un milagro, si tú tienes visión espiritual. Porque empiezas a ver lo que antes no veías, empiezas a escuchar lo que antes no escuchabas, empiezas a vivir lo que antes no vivías, empiezas a caminar en alturas que antes no caminabas. Y ahí empieza tu vida espiritual, viendo. Yo utilizo una técnica que se conoce como mapas mentales. Su creador es un británico que se llama Tony Buzan. Porque, por ejemplo, si yo te digo carne asada, ¿qué pasa por tu mente? ¿Palabras o imágenes? Efectivamente, tu mente procesa imágenes, no palabras. ¿Escuchaste bien lo que dije? Tu mente procesa imágenes, no palabras. Los asocia con palabras,
Pero eso es invento del hombre, que inventó, por la gracia de Dios, diferentes tipos de lenguas que se traducen en palabras para expresar lo que nuestra mente ve. Eso es un regalo de Dios, nos da visión, que luego tradujo en su palabra. Hay que pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros ese milagro para ver y discernir. Para que Jesús no diga lo que dijo en Mateo 13:13. ¿Sabes qué dijo Jesús en Mateo 13:13? Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo ni oyen ni entienden. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Palabra de Dios. Vamos a concluir, amados. Ezequiel, Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 2 del libro del profeta Ezequiel, dice: Hijo de hombre, tú vives en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Palabra de Dios. Tú no sabes, amado, cómo me ha pegado eso a mí en estos meses y en estas últimas semanas. Porque es muy sencillo. Solo hay que buscarlo a Él. Y entonces lo vamos a escuchar y entonces nos va a dejar ver. Pero le tenemos que pedir que nos quite la ceguera espiritual y la sordera espiritual. Amén. Existe un refrán que dice: el que no sabe es como el que no ve. Y hoy, cuando vivimos en un mundo de la abundancia, en todos los sentidos, hay tecnología en la salud. ¿Te puedes explicar por qué en tan pocos meses diseñaron una vacuna contra el coronavirus? Aquí hay todo tipo de teorías, pero bueno. Internet, Google, la red social, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, la que tú me digas, esas son las occidentales. Si nos vamos a las chinas, tienen los equivalentes también ya los chinos. Si nos vamos ahorita, la de moda, WhatsApp, que hace 2 años compró Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, y la noticia de que prácticamente usarían tus datos para lo que ellos quisieran, y entonces prácticamente te están, por así decirlo, desnudando en todos tus hábitos y en todo lo que tú haces. Ayer ya salió la noticia de que ya no lo van a hacer el 8 de febrero, sino que se van a ir hasta mayo y que no nos preocupemos, que no van a compartir. Pero, ¿sabes? WhatsApp no es la única que puede hacer lo que hace WhatsApp. Hay otras más que hacen lo mismo o más y más seguras. Telegram, Signal, Trema. Tengo todas. Las estoy probando. ¿Por qué? Porque no me interesa que nadie esté ocupado viendo todo lo que yo hago, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo intercambio con la gente, sea personal, o sea del marketplace, de los negocios, o sea ministerial. La información es el petróleo del siglo XXI. Dije información, no datos, A los datos hay que ponerle lógica, a los datos hay que ponerle contexto para volverlos información. Por eso es tan valioso el tema de las redes sociales. Por eso hoy la gente que tiene más dinero en el mundo está relacionado con ese tipo de cosas. Y hablo concretamente de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que primero vendía solo libros y ahora pues, encuentras lo que sea, y que tiene su equivalente chino en Jack Ma,
dueño de Forchina, por ejemplo, de Alibaba también. Entren en esas páginas para que tengan el contexto de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tienen información. Porque saben qué compra la gente, saben qué necesita la gente, saben qué ofrecer a la gente, y además a muy buen precio, y además se los hacen llegar muy rápido, lo cual te hace que pagues un poco más o un mucho más, depende de dónde te manden la mercancía, o te esperas a los tiempos de los correos de los países por los que cruza, ¿verdad? Mercado Libre es otro caso, que acaba de hacer su IPO, le hace su primera colocación en la bolsa de Nueva York. ¡Exitazo! De origen argentino, Mercado Libre. Pero está extendida en todo el continente americano, al menos. La información es el petróleo del siglo XXI. El que no sabe es como el que no ve. Este mensaje tiene el propósito de Dios para quitarte la venda de los ojos y que veas y salgas del no sé que no sé para que ahora ya sepas lo que no sabes. Ya acabes sabiendo que sabes. Solo se lo tienes que pedir a Él. Señor, así como dijo Bartimeo en Marcos 10, versículos 41 al 52. Sáname, Cristo, sáname, Señor, sáname, Jesús. Hablaba de su ceguera. Y todavía Jesús le dijo, ¿de qué quieres que te sane? ¿De qué quieres que te sane? ¿En dónde estás siendo ciego? Se ha vuelto una muletilla, una costumbre, algo... Dios te bendiga. Dios lo bendiga. Yo tengo a Dios en mi corazón. ¿De veras? ¿Qué tanto conocemos realmente a Dios? ¿Qué tanto estamos siguiendo con sinceridad, con entrega, con compromiso, con fuego a Dios? ¿Qué tanto lo buscamos todos los días? Todo el día, a cada rato. ¿Qué tanto le pedimos consejo? ¿Qué tanto le pedimos dirección? ¿Qué tanto ponemos en sus manos los problemas a los que estamos enfrentando, los retos que estamos enfrentando, las angustias que estamos viviendo, la ansiedad que estamos sobreviviendo por todo este tema que ahora se ha vivido durante todo este 2020 y ahora 2021 que se va a extender? El 2020 fue un año bisagra, un año de transición, un año de cambios en la forma de vivir, en la forma de relacionarse, en la forma de hacer negocios, en la geopolítica, en la política, en los hábitos humanos, en la forma de relacionarse, en todo, en la forma de comunicarse incluso. ¿Tú crees que el 2021 va a ser distinto? Sí. ¿Pero para regresar a lo anterior? No. Sin Dios, créeme, te va a ser muy difícil. A la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? En Mateo 16:15. Quizá muchos no sabrán contestarlo. ¿Quién dicen que soy yo? Seguramente la mayoría de las respuestas que escucharíamos serían cosas superfluas. Ya que estamos tan ciegos, dije, estamos, no dije están, dije, estamos, porque yo también tengo algunas áreas de ceguera espiritual, unas que ya se fueron justo esta semana, pero otras que seguramente todavía no sé que no sé. Estamos tan ciegos espiritualmente, tenemos esta enfermedad que no nos permite ni siquiera saber quiénes somos y terminamos siendo ciegos que guían a otros ciegos. Y eso lo dice Lucas capítulo 6, versículo 39. No lo digo yo. Es palabra de Dios. Y esa ceguera, de lo único que te habla, primero, no tienes una relación verdadera con Dios. Por lo tanto, no estás viviendo bajo la gracia de Dios y tampoco en obediencia. Entonces no hay fruto del Espíritu Santo. Por eso es que no hay fe. Y al no haber fe no hay dominio propio. Y entonces tu corazón está endurecido. Por eso es que en vez de buscar a Dios, estás reclamándole a Dios por todo lo que está pasando. Comparte este mensaje.
Muchos lo tienen que recibir. Somos tan ciegos ante las necesidades de los demás, por ejemplo, hasta para decirle con amor en qué ha fallado. Pero también en la falta de humildad para aceptar nuestros propios errores. En no perdonar, en no entender, que pidiendo perdón, ofreciendo disculpas, se sanan los corazones heridos y las relaciones. Pero también en no saber amar, porque no nos amamos a nosotros mismos primero. ¿Y saben por qué? Porque no nos hemos perdonado, y no nos hemos perdonado porque no hemos ido delante del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo, que fue el que dejó Juan. El Evangelio de Juan 16, capítulo 16, versículo 7, que nos deja al Consolador para ello, al Espíritu Santo. Para eso. Damos la espalda cuando lo que se necesita es el hombro. ¿Qué tanto estás dispuesto a meter el hombro por los demás? Sin esperar nada a cambio. Aún de los que te apuñalan, aún de los que hablan mal de ti, aún de los que te juzgan, aún de los que te critican, aún de los que te apuntan con el dedo. Porque si Cristo pasó por eso, tú y yo, ¿por qué no? Si queremos ser como Él. Amado, en el nombre de Jesús, quiero invitarte, exhortarte también, a que te preguntes de corazón, ¿qué estás viendo en tu nivel más profundo, más íntimo, interiormente? Más personal, más espiritual. Más desde tu corazón. De cómo estás viviendo tu relación con Dios. Y así estarás exclamando verdaderamente cuál es la fe que tienes. ¿Y en quién estás creyendo? Ha sido un mensaje, amados, no corto, largo, no el más, pero largo, y lleno de enseñanza para la gloria de Dios. En el amor del Señor, a quienes estén acá todavía viendo y escuchando, a quienes lo hayan hecho, lo vayan a hacer después, compartan el mensaje, inviten. Estoy seguro que hay mucha gente que en diferentes momentos del mensaje, que tiene mucho del corazón de Dios que viene desde el trono de la gracia, para sanarte, para tocarte, para acariciarte, a veces para exhortarte, sí, porque como padre a veces tenemos también que exhortar y hablar con firmeza, pero nunca sin amor, nunca sin amor, y menos sin el amor de Dios. Vamos a entregarle esto al Señor y con ello vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has entregado, por esta ministración tan particular, tan especial, Señor, que nos has entregado esta tarde del domingo 17 de enero del año 2021. El primero de este mensaje, tras las pisadas de Jesús. Una exclamación de fe. Una exclamación de fe. Que es quitarnos esta ceguera espiritual. Reconociéndola, Señor. Reconociendo que hemos sido ciegos, que hemos sido sordos espiritualmente. En al menos alguna área de nuestro corazón, de nuestro espíritu, lo está haciendo, Señor. Y reconocemos ello, Señor, y te pedimos con todo el corazón. Así como lo hizo Bartimeo, ahí en Marcos en el capítulo 10, versículos 41 hasta el 52, que clamaba al sentir que venías con tus discípulos y lleno y alrededor tuyo la multitud, pero él clamaba con voz en cuello, con toda su fuerza: Jesús, sáname.
Así, Señor, clamamos hoy. Jesús, sánanos. Jesús, sáname, Señor. Sáname. Sáname, Señor. Y así en ese espíritu y en esa sensibilidad el Señor mueve y me habla y me deja ver a quienes ya lo han visto, a quienes lo están viendo y a quienes lo van a ver. Rompimiento de cadenas, de resentimientos con familiares, de perdón por problemas financieros en familias, peleas de herencias o de casas, o de pertenencias o de préstamos entre hermanos y familias. Quedan sanados y quedan rotas esas cadenas en el nombre de Cristo el Señor. Problemas relacionales que están llevando a parejas jóvenes y de cualquier edad a rompimientos definitivos. Hoy son rotas esas armas y consumidas en el fuego del Espíritu Santo todos los dardos del enemigo que han venido provocando esos sentimientos y ese ímpetu. Y las relaciones se están restableciendo porque hay perdón, porque hay oferta y ofrecimiento de disculpas, pero primero reconocimiento del pecado y de la ceguera espiritual y de los errores que unos y otros han cometido para que haya ese renuevo, pero en ese renuevo y en esa renovar esas relaciones está en medio Cristo y por ello el Espíritu Santo y por ello Papá, Abba. Y también el Señor me está mostrando para aquellas familias que están y personas que están padeciendo por falta de sustento, Señor. Tú estás abriendo las ventanas de los cielos y las puertas y las ventanas especiales. Les estás mostrando hacia dónde dirigirse, hacia dónde caminar, hacia dónde dar pasos de fe, porque empiezan a escuchar tu voz, porque te empiezan a buscar y tú los vas a llevar al lugar en donde fluye leche y miel y serán proveídos de alimento, serán proveídos de ropa, de vestiduras, serán proveídos de techo, serán proveídos de protección, pero sobre todo estarán bajo tu gracia, Señor. Eso es lo que me está hablando el Señor por medio de su Santo Espíritu, mi dulce Espíritu Santo en este momento. Para todos los que están oyendo ahora, lo hayan hecho antes, lo hagan después y lo compartan. Porque esto es no solo para los hijos de Dios cristianos, sino para todos aquellos que están necesitando de dónde tomarse firmemente y en fe, que solo puede ser Dios mismo, Cristo y el Espíritu Santo. El único Dios verdadero, el Señor de señores, el Rey de reyes. Hashem. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. En el amor del Señor, la bendición pastoral, nos despedimos. Recibe la bendición del Señor en el nombre de Jesús. Comparte el mensaje. Comparte la parte o las partes que te hayan llegado, que hayan tocado tu corazón. El mensaje mismo o las porciones de la palabra que hayan tocado y que están también publicadas acá. Y que serán publicadas también en el blog en unos minutos más, por escrito si así lo quieres, porque aunque esté grabado en video también queda por escrito en el blog reinodediosministerios.blogspot.com si quieres verlo por escrito, aunque no lo verás exactamente igual, porque el Señor me habla siempre cuando abro mi corazón como lo hago para que sea Él el que ministre y yo solo sea su instrumento. En el amor del Señor, Dios les bendice en las redes sociales. Dios les bendice, Dios nos bendice por acá. Amén. Que así sea. Dios les bendice.